Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos allí en casita, todos se les esté explicando bien y que no tengan ninguna duda. De todos modos, si tienen cualquier duda que tengan ustedes, pueden enviarlo al grupo que tenemos de WhatsApp y así poder nosotros responder sus dudas para que toda duda quede disipada, ¿ok? Ahora vamos a la lección 4. Vamos a la lección 4 que lleva por título Extensión y excepción de la misericordia. Y vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 22. Y justamente en este tema el objetivo es reconocer que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que su propósito es que no seamos consumidos, sino que caminemos en su voluntad, que caminemos en su verdad. Ese es el objetivo de este tema, de la extensión y la excepción, porque vamos a ver una excepción de la misericordia de Dios. Y dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y alguna vez te has preguntado, quizás has pensado, por qué a pesar de que a nosotros o otras personas hacemos cosas terribles, no somos fieles a Dios, caemos en pecado, por qué no hemos sido consumidos a veces por las situaciones que nos pasan? ¿Por qué no nos pasan cosas terribles cuando escuchamos que a otros que quizás están en una situación menos complicada que la de nosotros están pasando mayores consecuencias? Y justamente la respuesta es esa, porque la misericordia de Dios es grande, es grande. Como decíamos la clase pasada que David decía, hasta los cielos llegan tus misericordias llegan hasta los cielos. Y no es que David anduviera midiendo la misericordia de Dios, sino lo que estaba tratando de decir es que todo el mundo está dentro de la misericordia, que todos están dentro de la misericordia de Dios y que la misericordia de Dios es para todos. Ahora, vamos al primer punto, que es más allá del alcance. Más allá del alcance. Y el punto número 1 es, no depende de las apariencias. Y vamos a estudiar una historia allí en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, si no hay mismo en tu manual debe de estar. Vamos a leer la historia de cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Es una de las historias que más impactan en la Biblia, es una de las historias que más tiene poder, porque vamos a ver aquí cómo la misericordia de Dios, simplemente la pura misericordia de Dios con su poder, puede liberar a un hombre que está esclavizado, puede liberar a un hombre que está totalmente endemoniado. Y la misericordia de Dios hace eso. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 5 del 1 en adelante. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie, escucha bien, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El gadareno era una persona, podríamos decirle en nuestras palabras en estos tiempos, una persona despreciable a los ojos de las personas. Una persona que por sus actitudes, inclusive por su apariencia, no era deseable para la sociedad, sino que era una persona que no podía ser sujetada, era una persona que no estaba bien de sus cualidades. Y por esto que él hacía, causaba temor a la ciudad donde él estaba. Y justamente nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos topado con este tipo de personas
en la cual nosotros deberíamos de mostrarles misericordia, en vez de mostrarle, las evitamos. Quizás en tu esquina de tu calle tengas a un borrachito que siempre está tirado, quizás ahí por donde vas a tu trabajo, donde vas por tu escuela, siempre te encuentras a jóvenes que están drogándose, jóvenes que están alcoholizándose, y en vez de nosotros mostrarles la misericordia, los evitamos y cortamos vuelta. Y justamente esta gente así lo hacía. No le mostraba la misericordia al endemoniado gadareno, sino que le cortaban vuelta porque tenían temor de él. Este joven se encontraba en una situación deplorable, a tal grado que estaba desnudo y sin hogar. Pero toda persona, a pesar de su situación, no importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su capacidad, no importa en qué condición estén, todos tienen la conciencia de ser libres. El borrachito te puede decir que es feliz, pero dentro de él mismo sabe que no lo es. El drogadicto que está en la esquina sabe que quizás esa droga le causa placer por un momento, pero muy dentro de él desea ser libre. Y toda persona en su conciencia desea ser libre. Y la misericordia de Dios no depende de qué tan grave esté la persona o cuál sea la situación desagradable, por más que parezca, sino que la misericordia de Dios se renueva cada día y siempre buscará que esas personas puedan ser liberadas. Ahora, punto número 2, no evadimos a las personas. Escucha bien esto, no las evadimos. A diferencia de Jesús, nosotros podemos ser movidos por el miedo, y más cuando nos encontramos a ese tipo de personas como el gadareno. En vez de estar enfrente de ellas y mostrarle el amor y la misericordia de Dios, las evadimos. Y Jesús no hizo eso. Dice el versículo 7 de ahí mismo de Marcos 5. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y es importante, quiero hacer un paréntesis aquí, es importante que tú sepas, tú que vas a estar ya que estás en un discipulado en segundo nivel, tienes que tener un nivel más alto en tu conocimiento, porque te vas a topar con diferentes situaciones en las cuales la misericordia va a jugar un papel importante en esa situación, como liberar a un endemoniado, como orar por enfermos. Si la misericordia de Dios te va a incitar que debes de orar y que no debes de orar. Y fíjate, es importante saber que los espíritus inmundos son territoriales. Subraya esa palabra, son territoriales. Es por eso que cuando no pueden habitar en las personas, buscan un lugar hasta que puedan entrar en otra. Andan buscando cuando no tienen una casa, cuando no tienen un hogar, cuando no tienen un lugar físicamente hablando donde poder posar, donde poder habitar. Andan buscando un lugar donde poder meterse. Y lo hemos visto mucho en los evangelios que Dios habla de ello. La palabra tiene poder, escucha. La palabra tiene el poder para traer libertad a las personas. Y la misericordia consiste, escucha bien, la misericordia consiste en confiar en lo que dice la palabra de Dios y no dejarse llevar por los temores, sino por la gran misericordia de Dios para con esas personas. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encontrado en situaciones cuando vamos a orar por personas que están presas, que están endemoniadas, por decirlo así. Y cuando vamos a orar, mucha gente cuando ve ese tipo de manifestación demoníaca, en vez de que tenga una autoridad y no vea lo que está sucediendo, sino vea que esa persona está esclava, cuando no ve eso, empieza a tener temor. Y recuerda que donde hay temor no está el amor de Dios en tu vida. Entonces por eso nosotros, si somos llenos de la misericordia de Dios, obviamente somos llenos del amor de Dios. Y por esa misericordia que tenemos dentro, la gente va a ser liberada. Pero no solamente eso, sino que debemos de confiar en la palabra de Dios por medio de la misericordia. Ahora, Jesús quiere que pasemos al otro lado en busca de esas personas. Cuando todas las personas las evitan,
cuando tus vecinos, cuando tus amigos, inclusive nuestros propios familiares hablan mal de esas personas, hablan como despreciándolas, hablan como ignorándolas, hablan como desechándolas, nosotros tenemos que ir en busca de esas personas. No podemos actuar que el resto, porque nosotros tenemos que jalar al resto a tener misericordia. No podemos actuar que los demás, no podemos hablar igual que los demás, sino que nosotros debemos de jalar a los demás a que tengan misericordia de esa persona. Y justamente Jesús quiere que pasemos al otro lado, como Él pasó el mar de Galilea, en busca de personas que necesitan ser liberadas. Y Él llevó a sus discípulos a pasar al otro lado, en donde enfrentaron una gran tormenta, es decir, una lucha, escucha bien, una lucha para que haya libertad en otros que tienen un propósito en Dios. Eso ahorita lo vamos a ver. Y es aquí justamente el tercer punto, el impacto. El impacto. Realmente no alcanzamos a saber el impacto que tendrá cada vez que nosotros mostramos misericordia. Nunca vamos a alcanzar a ver lo que la misericordia de Dios puede hacer en una persona cuando es liberada. Cuando vamos por aquellos que tienen necesidad de libertad, que a los ojos de muchos no son deseables para ir por ellos, pero nosotros debemos de ir y causar un impacto en esa persona, y que la misericordia que nosotros mostramos en esa persona, en ellos cause una libertad genuina a tal grado que hacen algo inimaginable. Escucha bien, vamos a seguir leyendo allí en Marcos capítulo 5, el versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, hablando de la gente que vivía ahí y que había tenido la legión, sentado. Escucha bien cómo estaba este que había estado endemoniado y que la misericordia de Dios lo había libertado. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjate, tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos, que se fuera de la ciudad. Se escucha bien, que se fuera de la ciudad. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Volvemos a lo mismo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y esto, te digo, este pasaje es impactante porque la reacción de este joven, la reacción de este hombre fue de ruego. Después de que fue liberado, fue de ruego. Seguramente ese ruego era una expresión muy fuerte de súplica por causa de lo que Jesús había hecho en él. Te ruego que me dejes ir contigo, te ruego que me dejes seguirte. Y fíjate, te voy a decir algo. Siempre Jesús llamaba a las personas. Le llamaba a Mateo: ven tú y sígueme. Le decía a Juan, a Andrés, a Pedro: ven tú y sígueme. Él quería que lo siguieran. Pero esta es una historia en la cual es la única persona que veo en la Biblia, que he estudiado en la Biblia, que Jesús le prohíbe que le siga. Es la única. Y tiene un motivo, tiene un porqué. Para que le dejara estar con Jesús. Esto era para que le rogaba para que estuviera con él, pero Jesús le dice que no se lo permitió, no le permitió que lo siguiera, sino que le pidió que se regresara a su casa, que se regresara a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a todos los de su ciudad, los de su colonia, y que le contara a todos ellos lo que Jesús había hecho por él. Y te preguntas todavía, ¿por qué aún Dios no nos ha consumido o no ha consumido a aquellas personas que andan sin hogar, despreciados por otros? Porque obviamente esas personas que tú ves en las calles, que a veces tienen la misma ropa, que huelen horrible, que ni siquiera su pelo está como cochambroso, que parecen rastas, que todo se les ve las costras de mugre, que andan sin zapatos, descalzos. ¿Por qué esas personas no han sido consumidas por Dios? Escucha bien,
porque Dios tiene un propósito en la vida de esas personas. Pero ¿quién se las hará saber? Obviamente nosotros que tenemos esa misericordia. Jesús no le permitió que lo acompañara porque había sido liberado para que a través de él otros conocieran a Jesús. Jesús no le permitió al hombre que lo acompañara en su recorrido por esta tierra, sino que lo había mandado a su casa, a su ciudad, para que a través de él otras personas conocieran a Jesús. Además, el mensaje, después de aquí, entre el versículo 15 y 20, dice que menciona que él se fue a Decápolis. Después de que se despidieron Jesús y este joven que había estado endemoniado y fue liberado, él se fue a Decápolis. ¿Qué es Decápolis? Es ese lugar donde eran 10 ciudades. 10 ciudades, y se comenta que cuando ese hombre fue y publicó lo que Jesús había hecho en su vida, en Decápolis hubo un gran avivamiento. Todos empezaron a conocer de Jesús, todos empezaron a conocer de Jesús, empezaron a conocer lo que Jesús hacía por aquellos que estaban esclavizados, empezaron a escuchar lo que Jesús hacía con esos enfermos que necesitaban sanidad. Eso es lo que Dios quiere para esas personas que no son despreciables para los demás. Escucha bien, luego, al estar estudiando esta porción de la palabra, me lleva a otra, que eso te lo voy a dejar de tarea, que tú lo investigues, donde los discípulos, hay una historia en los evangelios donde los discípulos van con Jesús y empiezan y llegan con una actitud de reproche a Jesús los discípulos y dicen estas palabras a Jesús: hemos visto que alguien que no se junta con nosotros está echando fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos porque no se junta con nosotros. Y Jesús le dice estas palabras a sus discípulos: el que no es contra mí, a favor de mí está. Y sabes, esta porción dice que el mismo hombre que estaba echando fuera los demonios era el mismo Gadareno. Él aprendió cómo Jesús le echó fuera toda la legión que tenía dentro, y ahora él hacía lo mismo, pero con otras personas. Y esto es genial. Esto es genial, porque lo mismo que Jesús hizo en tu vida, tú lo tienes que hacer con los demás para que ellos también hagan lo mismo con otras, y así el evangelio se pueda extender, así la misericordia se pueda extender. Por eso es una de mis historias favoritas de los evangelios. Ahora, vamos a ver la importancia de la fe. La importancia de la fe. La fe, escucha bien, la fe no se deja influenciar por lo que ve. Al contrario, se basa en lo que no se ve. Te lo voy a repetir. La fe no se deja llevar por lo que se ve, sino al contrario, se basa en lo que no se ve. Un hijo liberado. Hay otra historia ahí en los evangelios, allí en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 23, donde un hombre llega con su hijo que estaba igualmente endemoniado, y llega Jesús y le dice: ¿sabes qué? Tus discípulos trataron de liberarlo, pero no pudieron. Te lo traigo a ti para que lo liberes. Y él dice estas palabras. Este hombre dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estas son las palabras de este hombre. Al ver a su hijo que estaba endemoniado, lo lleva a Jesús, que sabe que es un experto en sacar demonios, que sabe que es un experto en sanar enfermos, que sabe que Jesús es experto en las cosas difíciles, que las cosas imposibles para el hombre, Él las hace posibles. Lo lleva a Jesús y le dice: pero si puedes hacer algo por mi hijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús tiene misericordia de él y lo libera. Pero luego le dice a sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlos? Sus discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? No pudimos echar fuera ese demonio. Y Jesús le dice: por vuestra falta de fe. Porque no creyeron en la palabra. Porque quizás ellos tenían la misericordia, pero querían ser vistos. Su ego quizás los consumía, de que si yo saco ese demonio voy a divulgarlo y se va a divulgar mi ego, se va a divulgar mi persona. Y Dios no usa eso. Por más fe que tengas, Dios no va a usar eso.
Porque la misericordia te va a llevar a ser menos de ti y ser más de Él. A ser menos de ti y que Él crezca. Por eso no pudieron liberar a ese muchacho. El poder ver un milagro y liberación en una persona no depende de buenas intenciones, sino del poder de Dios, el cual está fundamentado, escucha bien, en la misericordia y no en el ego de una persona. Jesús mostró misericordia a ese hombre y a su hijo, pero se necesitaba que el Padre creyera, porque Dios siempre estará el poder. En Dios estará siempre el poder de hacer las cosas, pero no siempre la gente tiene fe para creer que todo esto es posible. Vemos otra historia en Marcos capítulo 1, el versículo 40, 41 y 42, donde un leproso es sanado. Pero fíjate aquí, Jesús hace algo diferente. Dice, vino a él un leproso rogándole. Vemos otra vez la palabra rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, porque él sabía que podía. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús teniendo, otra vez aparece la palabra, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quiero que subrayes esta palabra. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y la libertad y sanidad del leproso dependió de que Jesús expresó que tuvo misericordia de él, pero lo tocó. Lo tocó. Y la misericordia de Dios en ocasiones no solamente se expresa con palabras, no solamente se expresa con tener un sentir en tu corazón, sino la misericordia de Dios a veces se tiene que expresar físicamente. ¿Qué es esto de físicamente? Quiero que lo entiendas bien y que no lo malinterpretes. Nosotros como iglesia debemos de reflejar el corazón de Dios en esta tierra. A veces nosotros no queremos tocar al vagabundo, no queremos tocar al drogadicto. Cuando queremos orar por las personas, no las queremos tocar, sino simplemente oramos. Pero Jesús dice que tuvo misericordia de ese leproso y lo tocó. Cuando la gente, al tener esa enfermedad, sabía que era leproso, no podía ser tocado. Imagínate, nunca fue tocado por su padre, por su madre, por sus hermanos. Yo no sé, a lo mejor estaba casado, por su esposa, por sus hijos, a tal grado que como estaba enfermo, lo echaron fuera de la casa. Se sintió despreciado, se sintió desechado, de que nadie lo amaba, de que nadie lo quería. Y la única persona que mostró la misericordia fue Jesús, que agarró y lo tocó. Imagínate qué impacto para esa persona. Que dije, es que nadie me puede tocar y tú me tocaste y me sanaste. ¿Por qué lo sanó? Por la misericordia que tenía Jesús. Nosotros debemos de dar ese contacto físico, y no me lo entiendan, nosotros como iglesia sabemos que hombres con hombres y mujeres con mujeres, para evitar cuestiones, para evitar problemas. Pero tú, hombre, puedes agarrar y cuando estés orando por una persona que está en problemas de drogadicción, abrázalo y agárralo por la cabeza, que sienta el amor de Dios en su corazón. Que no solamente pongas tu mano y llores ya, sino que lo abraces y le digas, te amo en el amor del Señor. Igual tú, hermana, igual tú, señorita, aquellas personas, aquellas mujeres que están pasando quizás porque su marido las golpea, o porque quizás están pasando por un desánimo, que tú agarres y las abraces, y que en ese abrazo ellas puedan ser liberadas por la misericordia que hay dentro de ti. Y solamente quiero hablar por último de una excepción. Y creo que esto es algo claro, no me quiero extender mucho en ello, pero una excepción donde la misericordia no puede actuar es cuando una persona ya muere. Vemos en Lucas capítulo 16, del versículo 23 al 25, donde el joven rico alza sus ojos, ve a Lázaro sentado o recostado en el seno de Abraham y pide misericordia a este joven, pide misericordia por el lugar donde estaba atormentado. Y este joven le dice a Abraham que le libere de este tormento, de que envíe a Lázaro y pueda remojar su dedo en agua y remojar su lengua. Y estaba pidiendo misericordia. Estaba pidiendo misericordia allí en el versículo 23. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro.
Y esa misericordia ya no es válida después de que uno muere. La misericordia es mientras estamos en vida. Por eso es necesario que tú, que estás pasando este curso, que estás pasando este discipulado, puedas mostrar a las personas misericordias aún mientras están vivas. Porque después ya no va a haber. Ya no hay oportunidad para la misericordia. Entonces la única excepción que vemos en la Biblia donde la misericordia no es otorgada, aunque sea por súplica. Porque este joven tuvo la oportunidad, se le habló, pero no quiso. Entonces es la única excepción, ¿sale? Entonces espero que no tengas ninguna duda. Aún si tú estudias el manual y tienes alguna duda, mándalo por el grupo de WhatsApp que tenemos de Curso de Misericordia. Y cualquier cosa estamos para ayudarte, ¿sale? Cuídate mucho, estudia, haz tus tareas y nos estamos viendo la próxima. Bye.